ya el blindaje ya es casi para cualquiera, por la necesidad que hay, por el miedo que hay y también por las ofertas que hay en el mercado. Como asociación, como la CNB, estamos trabajando mucho con las autoridades para que puedan entender que no somos parte de una seguridad privada, porque no nos dedicamos a seguridad privada. Y hace el tema de los famosos monstruos. ¿Qué tan difícil es para el crimen organizado blindar un coche o obtener un coche blindado? Desgraciadamente es bastante fácil. En las certificaciones viene no nada más el tipo de arma, sino viene también el tipo de arma, pero con qué tipo de bala está probado ese material. Esto es Punto de Reunión. Hoy grabamos desde Centro Banamex en Expo Seguridad Industrial y está con nosotros en Punto de Reunión Gadi Mokotov. Él es presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria de la Balística. También es CEO de la empresa Equipos Tácticos y Tecnológicos de Seguridad y su formación académica se dio en las Fuerzas de Defensa de Israel, obteniendo el grado de teniente de infantería. Su amplia experiencia y conocimientos en el mundo de la seguridad los ha obtenido principalmente a través de cursos y entrenamientos especializados en Israel, país con uno de los ejércitos más preparados y tecnológicos del mundo. Entre los recursos con reconocimiento nacional e internacional que ha completado destacan perito en criminología por el Instituto de Ciencias Policiales de la República Mexicana, Certified Protection Officer por la International Foundation for Protection Officers en Estados Unidos, Sistemas de Inteligencia en América por la CIA, la Central de Inteligencia Americana, International Bodyguard Police and Security en Estados Unidos y la aplicación de inteligencia como fuente para la toma de decisiones en seguridad por el Instituto Nacional de Seguridad Privada en Alemania. Esperemos que este episodio sea de su interés. Pues bien, muchas gracias. Estamos nuevamente aquí en Expo Safety en Ciudad de México, en el Centro Banamex, aquí a un costado del Hipódromo de las Américas. Y en esta ocasión, con mucho gusto de estar con Gadi Mokotov. Él es el presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de Industria de la Balística. Muchas gracias, Gadi, nuevamente por estar con nosotros. Mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto poder platicar con un experto, un especialista en el tema de blindaje, porque es algo de lo que no se habla mucho y sí hay muchos mitos, hay muchas historias de atrás. El crecimiento posiblemente que haya tenido desde los años 80 esta industria y de ahí hacia acá de pronto un crecimiento exponencial. Entonces me gustaría, pues antes de pasar esa parte, siempre me gusta irme un poquito hacia la parte humana, hacia la parte de lo que tú representas, por qué entraste a esta industria, qué fue lo que te llamó la atención, cómo llegas a la industria de la balística dentro de tu carrera profesional. Claro que sí. La verdad iniciamos con esto ya hace más o menos más de 15 años, entrando a ese tema de blindaje porque encontramos ahí un espacio para poder hacer, especialmente empezamos con el tema de gobierno, para poder crear vehículos tácticos para gobierno, con un enfoque diferente, con un traje a la medida, unos vehículos muy diferentes, algo que no había aquí en el país. Exclusivo para Fuerzas Armadas, sí, para policía. Exclusivo para la parte de gobierno. Y encontramos esa área de oportunidad y a partir de eso nos metimos y de ahí nos fuimos ya a la parte de los vehículos ejecutivos. ¿Cuántos años tienes ya en esta industria? Más de 15 años. Más de 15 años. Y en estos 15 años, ¿qué has visto relevante de la evolución? Yo mencionaba hace un momento el crecimiento exponencial, pero digamos en la parte de tecnología, en la parte de... también ha habido muchas mejoras. Sí, la verdad que se está evolucionando muy rápido y todo el tiempo. La industria de blindaje en México es muy grande, pero más que todo es muy profesional. La verdad hacemos blindaje, la mayoría de las empresas tienen muy buena calidad en el tema del blindaje, en el tema del servicio, en el tema del trabajo que hacemos, acompañados de muy buenas empresas que son de las materias primas que nos proveen, y comparando con otros países que también tienen una industria muy grande en el tema de blindaje, como Brasil y Colombia. El blindaje de México es muy diferente a ellos, es mucho más completo. Y la verdad yo puedo decir orgullosamente que en México se hace quizás el blindaje más profesional que hay. Muy bien, qué interesante saber eso. Y de parte de tu desarrollo, de tu crecimiento también, estuviste en Israel, entiendo que estuviste en Israel. Pues no sé si encontraste alguna diferencia entre la forma que se aplica la seguridad en un país conocido por los altísimos niveles de seguridad que tienen con respecto a lo que se hace en México, por ejemplo. Decías la diferencia con Brasil o con Colombia. Bueno, ¿y qué pasa con Israel, por ejemplo?
Pues al final de cuentas cada país tiene su forma de ser, tiene su manera de cómo combatir a la delincuencia. Y más que todo también se enfoca a cómo es la parte operativa para combatirlos, ¿no? Entonces, en Israel sí es muy común el tema del blindaje, pero nada más para gobierno. Ahí la iniciativa privada no usan vehículos blindados. Y eso ¿no? en México ya está pasando. Ustedes lo hacían antes para gobierno, nos decías, y ahora es para empresas y para y ahorita individuales. Es para todos, y más en los últimos años que la delincuencia en México ha crecido muchísimo. Entonces ya no es nada más el alto ejecutivo o el empresario, ya el blindaje ya es casi para cualquiera, por la necesidad que hay, por el miedo que hay, por el temor que hay, y también por las ofertas que hay en el mercado, ¿no? Hay muchas ofertas en cuestión de mucha accesibilidad, en cuestión de precios, formas de pago. Entonces ya se hizo un blindaje más accesible a más gente. Claro, la demanda va creciendo haciendo muchísimo. Que el precio también sea más accesible. El precio no ha cambiado mucho, Okay. La verdad más o menos se ha mantenido. La mayoría de la materia prima viene importada de fuera, entonces se cotiza en dólares y más o menos se ha mantenido. Pero hay una diferencia quizás con lo de antes, que antes a veces el blindaje costaba casi igual que un coche. Por el precio de los coches, y ahorita la perspectiva es un poco diferente porque el precio de los vehículos, como ha subido tanto, ahorita normalmente los blindajes están a mitad de precio de lo que vale un coche. Okay. Entonces eso ha cambiado un poco. En ese, por decirle de alguna manera, en ese mercado en donde participa también pues, iniciativa privada, gobiernos, ¿también participa el crimen organizado? Desgraciadamente. ¿Y cómo lo maneja la industria? ¿Qué hacen ustedes? No pueden decir que no, porque no saben, para empezar, a qué se dedican, o sí trabajan esa parte de investigar a quién se lo ven. A veces no se sabe porque nosotros como empresas que estamos registrados tenemos la obligación de documentar y pedir la documentación de la persona física o moral que va a comprar el coche. Y mientras la empresa cumpla o la persona cumpla con esos documentos, nosotros como empresa no tenemos cómo investigar y saber que la empresa ABC a qué se dedica, ¿no? Mientras cumplan con los documentos, puede ser cualquier cosa y nosotros no sabemos, ¿no? Claro. También existe la otra parte que es, y que lo vemos todos los días, el tema de cómo el crimen ya blinda sus propios coches y hace el tema de los famosos monstruos. ¿Qué tan difícil es para el crimen organizado blindar un coche o obtener un coche blindado? Desgraciadamente es bastante fácil porque tienen la facilidad de contratar a la gente, tienen el recurso económico para poder contratar a la gente y pagarles muy bien para que puedan blindar el coche. Tienen también la capacidad de espacios, de compra de material y desgraciadamente como no hay un reglamento para la venta de la materia prima, entonces también cualquiera tiene acceso. No está regulado para ciertos productos, ¿no? El Kevlar, no sé. Para la venta de productos no, ya cae más en la parte ética. La regulación está más sobre las empresas que blindan los vehículos. Ahora, ustedes están en esta creación de un gremio que se independice un poquito del gremio como los engloban todos de seguridad privada. Y entonces, platícame un poquito de esa formación, de esa diferenciación que quieren hacer, porque en cuanto a regulación, por ejemplo, en cuanto a los controles que tienen de la materia prima, pues el gobierno los trata parejo a todos, pero no son iguales, ¿no? Sí, como asociación como la CNB estamos trabajando mucho con las autoridades para que puedan entender que no somos parte de una seguridad privada, porque no nos dedicamos a seguridad privada. Nuestra función, nuestro trabajo es totalmente diferente a lo que es una seguridad privada, entonces, pero nos toca, las empresas que tienen el permiso federal, nos toca a veces compartir muchas del reglamento, de nuestras obligaciones. Es lo mismo que una seguridad privada. Que se las imponen, pero no les aplica. Nos las imponen, lo tenemos que cumplir, pero no tiene nada que ver con nosotros. Entonces estamos intentando y estamos trabajando para poder, para que nos puedan reconocer como blindadores y poder cambiar un poco las reglas, poder que nos sigan auditando, que nos sigan
supervisando y todo eso. No queremos ser ilegales, queremos ser legales, pero queremos estar dentro de un reglamento donde nos beneficie a nosotros, beneficie a las autoridades, pero sobre todo que beneficie al usuario final. 3 razones para pertenecer al Hub de Seguridad. 1. Obtener información de primera mano de expertos nacionales e internacionales. 2. Capacitarte en nuestra plataforma y campus virtual con cursos certificados. Y 3. Ser parte de la comunidad digital de prevención y seguridad más influyente en Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes como @el Hub de Seguridad MX. En tiempos de pandemia, el que vendía cubrebocas le fue muy bien. En tiempos de inseguridad y del crecimiento del crimen organizado, pues empresas como la tuya también les va muy bien. ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Ustedes de qué manera visualizan? ¿Cuál es la visión de su gremio como hacia el futuro en ese sentido? Sí, desgraciadamente está esta parte de cuando hay más inseguridad, pues nos beneficiamos más porque la gente está más apanicada, ve más la necesidad de protegerse y comprar un coche o comprar el blindaje para su coche. Pero la verdad, preferimos que le vaya bien al país y que baje esos índices de seguridad, porque nos afecta también a nosotros, porque nosotros vivimos aquí y es algo que nos toca a todos y no sabemos mañana si te va a tocar a ti, a mí o al vecino del frente, ¿no? El tema del blindaje en México es un tema que no es un tema de moda, es un tema que está aquí para quedarse. Y la gente no todos lo blindan, no todos blindan coche porque ahorita la inseguridad está alta. Blindan coches porque ya es parte del ADN de aquí, de las ciudades grandes de México, y por el temor que hay. Y desgraciadamente la inseguridad no se ve que se va a acabar mañana. Entonces es algo que está aquí para quedarse. Claro, y que en función pues yo me imagino que en función del presupuesto de cada quien, en función de las necesidades, la actividad que tiene, pues tú decides qué niveles de seguridad quieres tener en tu entorno. Tu coche, tu casa, tu circuito cerrado. Entonces, pues se vuelve, como dices, a lo mejor una parte opcional, necesaria para quien lo considere. Sí, desgraciadamente depende de tu situación económica, pero también debería ser más según tu análisis de riesgo. ¿Qué tanto necesitas un coche de un nivel alto cuando quizás podría esa misma persona que no tiene alto riesgo conformarse con un vehículo con un blindaje menor? ¿Qué determina ese nivel de blindaje? Me imagino. Supuestamente la empresa debe de asesorar al usuario final, al cliente. Pero en cuanto a ustedes, en cuanto a ¿cuántos milímetros de espesor tiene que tener la lámina? O sea, ustedes determinaron esa norma, decir, el nivel 3 tiene que tener esto, el 4 esto, el 5 Los esto. niveles de blindaje están regidos por normas, diferentes normas, ¿no? Internacionales. Hay normas internacionales. Okay. Que cada norma te rige qué tipo de material tienes que poner, de qué grosor y qué es lo que detiene ese grosor, qué es lo que detiene ese material. Te lo pregunto porque el nivel más bajo no desconozco completamente de la industria, pero en el nivel para un vehículo, el más bajo, vamos a suponer que es el nivel. Es el nivel, hoy en día se maneja aquí el nivel 2, por decirlo así. Existe el nivel 2. Es el asalto urbano. ¿Qué pasa si ustedes pudieran desarrollar un nivel 1, por ejemplo, o un nivel 0? ¿Por qué? Para hacerlo más accesible, porque a lo mejor hay un segmento, clase media alta o clase media, o incluso más bajo, que pudiera estar interesado para... Sí, no es tanto desarrollo de nosotros, es tanto lo que rige la norma, okay. las normas internacionales, ¿no? Okay. Aquí en México hay muchas empresas que a veces le cambian un poco el nombre, o el tema comercial, un poco para el tema comercial. Juegan con las y le empiezan palabras, a llamar nivel 1, nivel 2, okay. nivel 3, 3 plus, el antiurbano, el antiasalto. Cada empresa lo maneja a veces un poco diferente. Lo importante es saber qué material están usando y ponerlo sobre la tabla de resistencia balística para saber cuál es el nivel que resiste ese tipo de material. Claro. Ahora, en la carrera del crimen organizado por tener las mejores armas, ¿ustedes evolucionan por tener los mejores blindajes o cómo funciona eso? Sí, es un tema complicado porque al final de cuentas el crimen tiene acceso a todas las armas, pero más que a las armas, a diferentes tipos de balas. Okay.
que a veces puede ser la misma arma que estén usando o que estén usando las autoridades, pero ellas usan balas con punta explosiva, con punta de metal, con el famoso matapolicías, que ese sí ya tiene un nivel de penetración mucho más alto y que quizás el blindaje que pueda detener ese tipo de arma no va a detener ese tipo de balas. Por eso en las certificaciones viene no nada más el tipo de arma, sino viene también el tipo de arma, pero con qué tipo de bala está probado ese material. Es un tema un poco técnico, la verdad, porque hay muchos tipos de armas, hay muchos tipos de balas. Y otra vez quien te lo pide es porque está pensando que le puede llegar a pasar algo a ese nivel también, ¿no? O sea, probablemente un político te lo pida, pero no te lo va a pedir un industrial o La mayoría de la gente ya conoce los niveles, ¿no? Okay. Los niveles famosos, el nivel 5, el nivel 3, ya la mayoría de la gente lo conoce. Hay mucha confusión porque otra vez las empresas a veces manejan diferentes nombres que tenemos que quitarnos esos nombres e ir prácticamente a la tabla de resistencia para saber qué significa ese nombre, ¿no? Okay. Y ahí sobre la tabla es mucho más fácil. ¿Qué tan accesible es la información para alguien que no sabe nada y se quiere enterar? ¿Puede entrar en internet? Está en internet, sí. Todo es público, no es nada secreto, público, sin ningún problema. Y de ahí, si estoy pensando tomar la decisión, ¿puedo encontrar la información necesaria? ¿Ustedes proveen algo de información? ¿Tienen las empresas proveen, nosotros como consejo también los proveemos y también intentamos hacer campañas de difusión para que la gente conozca más sobre el blindaje, qué es un blindaje, romper un poco a veces ciertos mitos como estos de que confunde a veces a la gente. Se puede acercar con nosotros como consejo para poder asesorarlos, para poder aclarar cualquier duda, pero es información que también está en internet. Y no hay ningún sentido de ilegalidad para un civil que acceda a un chaleco blindado, a un vehículo blindado. ¿No necesito tramitar algún tipo de permiso, algún tipo de licencia? No, si cumple con la documentación que le pide la empresa, que la empresa esté legalmente registrada, no hay ningún problema. O sea, sí tiene que estar legalmente registrada. O sea, la empresa tiene que estar legalmente registrada, tiene que contar con los permisos federales y en su caso también con los permisos estatales, depende del estado que se encuentre. Y esa empresa, para poder vender el vehículo blindado, tiene que pedirle al usuario final cierta documentación para poder tener su expediente y su carpeta completa. Crear un y ya con eso ya no hay ningún problema. Necesario. Así es. Claro. En México viene un año electoral que va de la mano con un incremento altísimo en los crímenes hacia los candidatos, ¿no? Alrededor de 20 candidatos han perdido la vida. En ese sentido, ¿el político típico mexicano ha solicitado más estos servicios? Sí, es un tema de año pico, por decirlo así. Es un año pico dices, para, sí, ¿no? por las elecciones. ¿Pero ha incrementado para ustedes ese tema? Ha incrementado porque al final de cuentas la diferencia entre, o sea, los políticos siempre han estado en sus tierras, en sus municipios, en sus estados. La diferencia es que ahorita están recorriendo las calles cuando a veces no llegan a esos lugares. Okay. Y como ahorita es una época donde se hacen a veces compromisos, el que no cumplen, pues ahí tiene esa amenaza, le tocan la puerta y por eso estamos viendo tantos atentados. Pero sí, es un tema que para la renta de coches y para la venta de vehículos blindados ha incrementado. Y para los particulares de transporte, por ejemplo, paqueterías, transportadoras que viajan de un lugar a otro, ¿también hacen este tipo de blindajes? Sí, el transporte de carga también vimos un incremento en los últimos años, no es desde este año. Ya lo hemos visto y creo que es parte de toda esa inseguridad que hay en el país, la inseguridad de las carreteras, ¿no? Claro. Que se ha convertido súper peligroso. Ya no es nada más sobre los transportistas o los camiones que llevan mercancía de alto valor, ya es casi sobre cualquiera y ha incrementado muchísimo el blindaje de la cabina de los trailers. Claro, sí, se vuelve crítico también. ¿Consideras que tiene, me decías ya hace un momento que tiene futuro esta industria, en la parte tecnológica, hacia dónde va? ¿Cuáles son los desarrollos que se deben venir? Pues la tecnología avanza pues, en las materias primas, en los materiales que utilizan. ¿Qué más ves que viene en el futuro para la industria? El principal reto es el tema de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos hoy en día
que están llenos de tecnología y de sensores y absolutamente todo el coche es un solo robot, por decirlo así. Es un reto muy grande para las empresas, el cómo lo blindamos y el cómo blindamos y dejamos las funciones del coche como salió de la agencia, ¿no? De una forma original, sin quitarle las funciones originales de ese mismo coche. Y ese es un reto porque nosotros le cambiamos toda la configuración al coche, ¿no? Un coche que se hizo, que nunca se pensó hacer para el blindaje. Y nosotros lo estamos adaptando. Le estamos metiendo más peso. Los sensores, y tenemos que, lo modificamos por completo y tenemos que hacer que funcione así como salió de la agencia. Y es un reto muy grande porque tiene muchísimos sensores, mucha tecnología. Bueno, tanto los eléctricos como los híbridos, ¿no? Porque los híbridos también tienen lo suyo. Es un reto muy grande, la verdad. Va a estar buenísimo. Sí. Pues muy bien, pues Gadi, me da mucho gusto haber tenido esta conversación contigo. Estoy seguro que a nuestros guardavidas también les va a interesar y les va a servir de mucho. Ahora ya formas parte de nuestra comunidad. Estaremos en contacto muy pronto y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Le agradezco mucho. Y a todos los guardavidas también agradecerles esta oportunidad de haber estado con nosotros en esta entrevista. Invitarlos a que pues formen parte de la comunidad y se informen más sobre lo que significa el blindaje y de toda esta industria que es súper interesante. Hasta pronto. Tres razones para pertenecer al Hub de Seguridad. 1. Obtener información de primera mano de expertos nacionales e internacionales. 2. Capacitarte en nuestra plataforma y campus virtual con cursos certificados. Y 3. Ser parte de la comunidad digital de prevención y seguridad más influyente en Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes como @el Hub de Seguridad MX.